Entonces vamos a ver si hoy o mañana por la mañana les vamos a pasar los temas para que empiecen a desarrollar su trabajo, compañeros, y así cumplir con el programa del curso. Dentro de los temas a desarrollar en este curso, compañeros, hay un tema bien importante que consiste en la previsión social. Es un tema relacionado al derecho, bueno, de trabajo y al derecho colectivo de trabajo. Como lo hemos desarrollado en los temas, siempre tocamos el origen de todo esto y como ustedes saben, pues se empezó a poner en la práctica en Guatemala en la época de la revolución de 1944 en adelante, que se empiezan a crear varias cuestiones para prevención y se empieza a darle cumplimiento a todo lo que son los derechos de prevención en favor de los trabajadores. Pero es necesario también ahondar cómo es que surge la previsión social. ¿Qué es la previsión social? También ya ustedes, a quien le toque el tema a desarrollar, igual va a profundizar en su investigación. Entonces vamos a desarrollar un poco. Voy a tratar de no profundizar para que tenga materia de trabajo el grupo que va a desarrollar los temas que voy a tocar en clase. La previsión social, compañeros, son todas aquellas medidas que el Estado toma, ¿ya?, en conjunto en relación con el sector propietario de los medios de producción o por los trabajadores organizados. Y estos, actuando de manera conjunta, tienen como finalidad buscar soluciones a contingencias que enfrentan los individuos dentro de una sociedad. Entonces, la previsión social, su nombre lo dice, compañeros, previsión, prevenir, anticiparse a algo. En este caso, por ejemplo, ustedes, los que son, los que trabajan y son ahorrativos, pues empiezan a trabajar y se sacrifican a no comprarse ciertas cuestiones materiales con el fin principal de guardar dinero para X cuestión, porque se quiere comprar un carro, se quiere comprar una moto, se quiere comprar una casa. Usted está previniendo para el futuro, entonces cuando usted llegue a la vejez, en el caso de comprar una casa, va a tener su casa y bendito Dios, nadie lo va a estar sacando de ahí. Aunque usted ya esté jubilado, ya no esté trabajando, pero va a tener una propiedad. Eso es prevenir, compañeros, eso es prevenir. Entonces, en cuanto al trabajo, el Estado ha tratado de buscar la forma de crear esas normas para precisamente prevenir cuestiones futuras. Ahora bien, aquí es dentro del trabajo, en la empresa que sea, ya sea privada o del Estado. Definición de previsión social, compañeros. Pero antes vamos a ver cómo es que surge este vocablo. Dice que el vocablo de previsión social surge del infinito prevenir, del latín prevenire, preparar, aparecer, disponer con anticipación de las cosas necesarias para un fin. De esa cuenta, el diccionario de la Real Academia Española también establece que previsión es esa acción de disponer lo conveniente para atender las contingencias que sucedan, cosas que se habían planteado y que sucederían, necesidades previsibles, entonces siempre previniendo, adelantándonos al futuro. Dentro de algunas necesidades que pueden existir, que pueden cubrir en este caso en cuanto a la previsión social en el derecho laboral, derecho colectivo laboral, por ejemplo, la asistencia médica. En este caso, como ustedes saben, y algunos de ustedes gozan de estos beneficios, en la asistencia médica contamos en Guatemala con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
pues es quien cubre cuestiones médicas. Por ejemplo, cuando una persona trabaja para X empresa, para el Estado, y surge un accidente, aquí en la Ciudad Capital, pues goza de esa asistencia médica de accidentes. Y como ustedes saben, o la mayoría lo sabe, existe aquí en la Ciudad Capital, por el lado de la calzada San Juan, está el, no me recuerdo si se llama 719. Ah, bien, ya lo platicamos, ¿verdad, compañeros? Si alguien nos dio el nombre correcto ahí. Y entonces, pues ahí es en donde va a ser intervenido quirúrgicamente o va a ser tratado por algún accidente que ha tenido. Esa es una asistencia de previsión que el Estado da para los trabajadores. Entonces, en este caso, pues los que cuentan con seguro con EIX, ustedes saben, gozan del derecho a EIX, pues evitan una buena cantidad de gasto. Entonces, compañeros, a pesar de que siempre decimos que el Estado hace esto, que el Estado hace lo otro, pero los que han gozado de este beneficio, pues se han dado cuenta cuánto se evitaron si ustedes hubieran elegido a un SAR. Bueno, los que tienen dinero, pues no hay problema, ¿verdad, compañeros? Pero, ¿cuánto se evita a alguien, o ustedes tuvieron algún familiar que haya hecho uso de los servicios del IX? Estoy hablando únicamente de accidente, hay varias ramas dentro del IX, pero específicamente de accidente, ¿cuánto se evita a la persona, el trabajador, en ir a pagar en un privado? ¿Cuánto le va a salir su recuperación, su curación? Entonces, de alguna manera está esta previsión social. También tenemos la vivienda para la familia. Se realizan proyectos en donde se le da abastece de vivienda a los trabajadores siempre que gocen de IX. Entonces, compañeros, de esa manera es como pueden haber, se van cubriendo ciertas necesidades. La educación también integral y universitaria, que sirve para preparar y tener mejores trabajadores que presten mejores servicios dependiendo de lo que realice, ¿verdad? Y también tenemos la recreación de lo que hablamos la vez pasada, que tenemos un IRTRA. Les manifesté que este es un dinero compartido del Estado con la iniciativa privada y que todos gozan, todos los que laboran para alguna institución y que la empresa sea seria, pues va a pagarles este derecho. Entonces tienen derecho a gozar de el IRTRA, por ejemplo. Platicábamos también, alguien ahí se dio a la tarea, o ya lo sabía, nos dio los nombres de todas las casas de recreación para trabajadores del Estado. La asistencia económica también, compañeros. Estábamos hablando de que hay lugares en donde hacen un tipo de cooperativa en las empresas y de la mensualidad que se le da a cada trabajador le descuentan cierta cantidad y con eso van haciendo ahí un subfondo y cuando esa persona se retira de la empresa le entregan sus prestaciones más su ahorro. Esto es prevenir, compañeros. Esto es prevenir. De igual manera, también si regresamos a la asistencia médica, hay lugares en donde les dan asistencia de odontología. Y así podemos mencionar varias cuestiones, compañeros. O sea, de alguna manera sí hay un apoyo de parte del Estado con la iniciativa privada. Otra cuestión interesante, compañeros, es que ¿cómo es que surge? Si se dan cuenta ustedes, o la gran mayoría, escucha hablar de ICSA, escucha hablar de eso, pero no nos preguntamos a veces de dónde es que surgen esos derechos, por qué es que se plantean. De Guatemala creo que tenemos clara la idea cómo es el surgimiento, pero si nos vamos unas épocas más atrás de lo que es Guatemala, ¿cómo es que surge? Y de acuerdo a los estudios, se establece que para determinar cómo es la evolución o cómo va siendo el cambio de la previsión social, también dice que hay que estudiar en cada época de la vida de las sociedades y reflexionar sobre el sistema de producción, que el sistema de producción de un Estado va a mostrar la forma de la previsión de los trabajadores, de la previsión social.
Entonces, compañeros, como ahora nos venimos para el presente, que estamos en el capitalismo, ¿ya? Pregunto, ¿estamos en un sistema capitalista, compañeros, o no? ¿Qué dicen? ¿Estamos en un sistema capitalista o en otro sistema? Ahí les dejo la inquietud, ustedes me dirán si estamos en un sistema capitalista, en un sistema mercantilista, ustedes me dirán. Entonces, hay que analizar todas estas, es una mezcla, dice el compañero Martín Pereira, en Guatemala, ¿verdad? Perfecto, por ahí vamos bien, compañero Fátima. Entonces, es de esta manera, compañeros, que es como se puede determinar la forma de la previsión social de un Estado dependiendo de su sistema de producción. Nos vamos un poco hacia el pasado y entonces nos vamos al siglo V y XII, época en el cual predominaba el feudalismo, que es la posesión del suelo por el señor feudal. ¿Ustedes recuerdan esto? La supremacía del campo sobre la ciudad y la subsistencia familiar y doméstica de las pequeñas industrias. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo desapareció por completo el comercio. Únicamente lo que reinaba y lo que mandaba era la posesión de la tierra. Entonces, lo más importante en ese tiempo era poseer tierra. Y los trabajadores que carecían precisamente de la tierra, que de eso aquí en Guatemala pues seguimos casi en la misma situación, resulta que entonces las personas que carecían de tierra para producir se iban con el señor feudal para trabajar dentro de sus parcelas. Como recompensa les daba protección. Ellos hacían pequeños, imagínense un castillo o fortaleza, pero pequeñas fortalezas. Y ahí en ese lugar era donde tenían viviendo a los trabajadores. Entonces los trabajadores solo gozaban de protección para no andar solos en el campo, comida y les daban alguna porción de lo que se producía. Entonces, esa era la forma o el sistema, podríamos decir, de producción que era totalmente lo que prevalecía, era la tierra. Quien poseía grandes extensiones de tierra era el que tenía el poder. Pero también con el tiempo de esto empieza ya a surgir las ciudades, la población crece y crece, se empiezan a hacer ciudades y de alguna manera empiezan con un impulso industrial y mercantil. Entonces esto va cobrando importancia y empieza a surgir ese espíritu profesional, ya a través de esas corporaciones y ya empiezan a los trabajos artesanales. Y dentro de todo esto surge un gran invento, compañeros, un invento de suma importancia y también que hace estragos con la humanidad, y es la bendita pólvora. ¿Ya? La pólvora, entonces, compañeros, viene a fortalecer el poder de los ejércitos. Por lo tanto, esa seguridad que tenían los trabajadores en algunas fortalezas pequeñas ya no era tan seguro cuando la pólvora llegó a los reyes, a las personas que dominaban las ciudades, y entonces pues ya la pólvora fue preparada y los ejércitos lo utilizaban para derrumbar esas fortalezas.
Como aspectos del modo de producción feudal se consideran el derecho al patronazgo. En el derecho al patronazgo se desarrolló desde la época imperial de Roma y consistía en esa obligación, compañeros, de que tenían los labriegos y trabajadores de escasos recursos, de sujetarse a esa dependencia de los terratenientes. Prácticamente las personas llegaban y decían, aquí estoy y voy a ser tu esclavo, podría decir de una manera, con tal de tener comida y esa protección personal a cambio que el campesino tenía derecho trabajar hasta 20 horas, 18 horas, pero tenía derecho a ese cobijo que se les daba, al usufructo de las fincas, en donde ellos podían sembrar también y producir algo ahí para su subsistencia. En este caso, compañeros, algo bien interesante es la desintegración del poder público. Dentro de la época feudal, esto es bueno que lo anoten, dentro de la desintegración, dentro de la época feudal surge la desintegración del poder público y la diseminación de los pobladores rurales. Entonces aquí esto alentó a los terratenientes y ellos se empezaron a arrogar atribuciones públicas como la de administrar justicia en sus tierras y promulgar sus propias ordenanzas. Entonces, en esta época feudal desaparece el poder público y fue trasladado de manera automática, fue trasladado ese poder a los terratenientes, a los dueños de la tierra. Entonces ellos eran los que decidían dentro de sus propiedades, que eran grandes extensiones de tierra, ellos impartían justicia dentro de su población. Si alguien cometía alguna acción que iba en contra de alguna cuestión que era considerada como delito o faltas a las demás personas en sus bienes, entonces era el propio terrateniente, el propio patrón, el que ejercía justicia. Él decidía si lo iba a castigar, de qué manera, lo iba a dejar vivir o lo ejecutaban, ¿ya? Por lo tanto, entonces ellos tenían sus propias ordenanzas, o sea, ellos habían creado sus propias leyes. Imagínense ustedes, dentro de una propiedad, dentro de una finca, el patrón, el dueño de la tierra, era el que creaba sus propias leyes a su leal entender, y con eso él mantenía el orden dentro de sus terrenos. Porque en ese momento el poder público no existía. Surge también otra cuestión interesante aquí, que es la necesidad de asumir la defensa de la población rural en torno al castillo señorial, ¿ya? Entonces, resulta que en cuanto a los pobladores y trabajadores rurales, ellos pues también se refugiaban, pero en minúsculas fortalezas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces empezó a existir esa necesidad de defender y darle protección a estas personas. De hecho, compañeros, ustedes tal vez ya no lo vieron, pero en Guatemala, en cuanto a los trabajadores rurales que se iban a trabajar a las fincas, no sé si ustedes lo hayan escuchado, ahorita se está ya terminando todo esto de que para épocas en específico, cuando había cierta producción de productos, mucha gente se iba a trabajar a otros lugares. Por ejemplo, de aquí de Guatemala se iban muchas personas, campesinos, para México, cuando era época de corte de café en México, o de aquí del altiplano, también se iba mucha gente para la costa, de aquí mismo de Guatemala, al corte de café. Y todavía hace poco y sigue, eso todavía existe, mínimo, pero todavía se da acompañamiento. Miren en qué año estamos, en qué época, y todavía se traslada camionadas de personas ahorita ya se está cambiando eso, ahorita pues ya se usan microbuses o buses, pero antes camiones llenos de gente con hijos a trabajar a las fincas cafetaleras. Y entonces aquí es donde surgen las leyes, hablando en la actualidad, para proteger los derechos de estas personas. Y entonces, volviendo a ese tema tan importante para determinar
el surgimiento de la previsión social es esa transformación. Así es, Catherine. Catherine dice, son cuadrillas, correcto, así se le llama, las cuadrillas de personas para ir a trabajar. Como les digo, se da ahora, lo que se da es que de la costa del altiplano viajaban muchos para las cuadrillas, como muy bien lo dijo la compañera, para la costa de Guatemala o para México también. Pero para ponerle atención a todo esto, compañeros, y poderlo ir entendiendo, es que esa previsión social surge de la transformación, se va dando o se va mejorando o se va afectando, dependiendo de esa transformación económica, ¿ya? Que sobre todo cuando hablamos de estas personas en el área rural, que concede predominio a la producción agrícola, ¿ya? Para el propio, cuando es para el propio consumo. Entonces, es interesante atender siempre, cuando ustedes quieran establecer cómo es la previsión social en un estado, ustedes tienen que investigar y verificar cómo es su medio de producción. Y si quiere averiguar sobre los trabajadores rurales o agrícolas, tiene que ver su medio de producción agrícola. Y aquí, compañeros, en esta época, yo siempre hablando de la época del siglo V al VII, también surge algo bien interesante. Se da la acumulación de bienes y riquezas en manos de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, esto también viene a dar un efecto dentro de la previsión social de los trabajadores, ¿ya? La acumulación de bienes y riquezas en manos de la Iglesia Católica. Entonces, a consecuencia de las innumerables herencias a su favor, dice, y de las dotes que los religiosos aportaban al ingresar en conventos y monasterios. Entonces, ustedes, no sé si todos o la mayoría, algunos, han leído acerca de estos eventos que se dieron en el pasado, en donde mucha gente que consideraba que había cometido grandes pecados, entonces ellos pagaban grandes cantidades. En ese tiempo la mayoría era en oro, ¿verdad, compañeros? O en tierra. Entonces, se creía, o fue lo que empezó a impulsar la Iglesia Católica, que dando usted una gran cantidad de dinero, de esa manera sus pecados iban a ser lavados, a ser anulados, iba a ser perdonado pagando cantidades enormes de dinero. O entregando, donando grandes extensiones de tierra para la iglesia. Y de ahí es que la Iglesia Católica adquiere un sinnúmero. Solo en Guate ustedes pueden darse cuenta qué cantidad de tierras posee la Iglesia Católica. Entonces también la Iglesia Católica se da cuenta de que todo lo que ellos poseen, grandes riquezas, pasó a ser como un Estado, podría decirse, porque ellos al final, fíjense compañeros, correcto, así es Billy, las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias por pagar, era liberado de esos, de los pecados que consideraba que había cometido. Otra cuestión importante en esa época fue que las personas que querían poner a estudiar o tener a sus hijos para que fueran educados de una buena manera en los conventos y en los monasterios, también tenían que dar una colaboración, pero colaboraciones grandes, compañeros, de dinero con esa moneda que se usaba en ese tiempo, o tierras. Y es así como la iglesia adquiere cantidad de tierras. Ya vieron que ustedes saben que se recuerdan en teoría del Estado cuando se habla de los estados. Y recuerdo de que el Vaticano es un estado que está dentro de otro estado por la grandeza, ¿verdad, compañeros? Es interesante, entonces, de alguna manera también cuando la iglesia adquiere ese poder, ellos también empezaron a disponer, a influir en cómo los grandes poseedores de tierra debían actuar sobre
sus trabajadores. De hecho, pues ya la Iglesia Católica, que va a tener ese gran poder, juzgaba a las personas porque habían cometido algún delito o algo, a pesar de que era un delito terrenal, no estamos hablando espiritual, pero eran podría decirse, procesados por la Iglesia Católica. Entonces, en ese tiempo no podemos hablar que había previsión social para los trabajadores. Posterior también, compañeros, a lo que estamos hablando, la época feudal, surge otra época que es el mercantilismo. Y entonces, ¿qué sucede con el mercantilismo? Dice que es el momento en que reviven los ciudadanos, ¿ya? Después de las cruzadas, al reanudarse las relaciones entre los pueblos, y aquí surge algo, aquí empieza por la naciente actividad industrial, ¿ya? A pesar de que eran elaborados en talleres artesanales, ya ligadas a las corporaciones de oficios, pero ya se hablaba de una época industrial. Entonces, cuando hablamos de artesanal, yo creo que en el caso de ustedes, la mayoría vive por Antigua y algunos pueblos aledaños, pues conoce de esto. Por ejemplo, pues no sé si por allá todavía, compañeros, hay fábricas para hacer pisos, pero no del piso cerámico. Ahora el piso cerámico, ya se dan cuenta ustedes que es industrializado. Usted solo va a ciertas tiendas ya grandes y ahí compra sus metros de cerámico. Pero hay unas fábricas que todavía existen, por ahí se miran algunas, que hacen o producen el piso anterior al cerámico en Guatemala, que es más pequeño que el cerámico. Entonces yo sé que por Antigua, por allá también hay algunas fábricas que todavía producen ese tipo de piso. Por supuesto ya es más caro porque como se dejó de usarse por la población, por las personas, dejó de usar ese y se motivó más a comprar este otro tipo de material. Por lo tanto, al dejar de usarse, entonces ellos ya solo trabajan por pedidos, ya no pueden sacar cantidades grandes. Así es, guatetubos, dice un compañero. Entonces ellos ya no pueden sacar grandes cantidades para la venta porque ya no, solo hay gente que todavía desea hacer un recuerdo o poner algo de ese tipo de piso, entonces es por pedido. Ese tipo de trabajo, compañeros, es el tipo artesanal que se le llama. Entonces, compañeros, y sobre todo, fíjense que en la Baja Edad Media, cuando empiezan a surgir estos talleres artesanales, empiezan a surgir las primeras corporaciones, el capitalismo entonces, calificado de mercantil, fíjense ustedes, pero empieza a encontrar su representación, dice, más genuina en los mercaderes que se beneficiaban del tráfico de productos que transportaban desde lejanas tierras. Entonces ustedes han escuchado, leyeron, han visto algunas películas cuando existía aquel tráfico, cuando los europeos empezaron a cruzar para China, para la India, para ir a comprar productos. Y que pues como ustedes saben que como accidente que iban para la India, vinieron a descubrir América. Y entonces empieza a dar esos atisbos de mercantilismo por estos que comerciaban ese tipo de producto llevado en este caso para Europa de muy lejos. Todo esto se empieza a dar también, compañeros, en el siglo XI y XIII, ¿ya? Hasta los siglos XV y XVI. Y ahí es cuando empiezan a surgir cambios sumamente importantes en cuanto a la tenencia de la tierra. Aquí empieza a dejar de tener tanta importancia, la posesión de grandes extensiones de tierra, porque ya estaba la industria. Entonces, un ejemplo claro, compañeros, ahora es que antes los poderosos, económicamente hablando de Guatemala, tenían grandes extensiones de tierra. Pero, ¿qué está sucediendo ahora, compañeros?
De hecho, por allá por donde ustedes viven, no sé si la mayoría vive por allá, pero ahora, ¿qué hace el dueño de la tierra? Los herederos, por ejemplo, X personas que poseía grandes extensiones de tierra. ¿Qué están haciendo ahora, compañeros? Están haciendo complejos habitacionales y ya no producen la tierra. ¿Se dieron cuenta? Entonces esto se volvió un comercio, entonces ellos le van a sacar más dinero y más inmediato a venderle el terreno, una finca. Hablemos de 60 manzanas, que 60 manzanas ya representa una caballería de tierra para un complejo habitacional. Estamos hablando, compañeros, de millones de quetzales. Y entonces antes hay lugares que ahora son residenciales, que eran cafetales, ¿ya? Pero va cambiando todo. Entonces me estoy pasando ahorita a poner una comparación con lo que está sucediendo ahora. Todas esas extensiones de tierra de café, que era lo que más se producía aquí a las orillas de la ciudad de Guate y también por Antigua que estoy viendo, ahora las están convirtiendo en complejos habitacionales, se nos están construyendo residenciales. De esta manera los dueños tal vez no se meten a la construcción la mayoría, sino que le venden a las empresas grandes para que ellos realicen estos proyectos. Por supuesto, todo esto, imagínense cuánto dinero adquieren estas personas, porque en ese tipo de negocios los terrenos son vendidos, el precio lo ponen en varas, ¿ya? En varas. Entonces ustedes se cuentan, son unas cantidades grandes, también por la cantidad, por la extensión del terreno. Entonces, compañeros, una comparación de lo que sucedía antes y qué está sucediendo aquí en Guatemala. Precisamente es un ejemplo claro con estas empresas, extensiones de tierra, que era de café, en donde se le daba trabajo a mucha gente. Entonces se empieza a perder poder en esa época del siglo XII, XV, XIII, XV y XVI. Es entonces en donde empiezan a darse esos cambios ya en la tendencia de la riqueza. Aquí es donde surgen esas cantidades de fondos para que otros comercien y fabriquen, creándose así una expansión del sistema que se ha venido generando. Entonces alguien tenía esa gran cantidad de dinero y empezó a surgir entonces el comercio con esos grandes potentados. Y un ejemplo claro de eso es cuando la reina Isabel, me corrigen si estoy mal, le da una gran cantidad de dinero a Cristóbal Colón para que viniera a realizar esas investigaciones, no se me ocurre el nombre adecuado ahorita, a explorar, podría decirse, explorar este lugar y a ver qué riqueza había. Por supuesto, lo que quería la persona que le dio el dinero, a la hora de conseguir el objetivo, reintegrar el dinero y una ganancia, por supuesto. En ese tiempo no existían bancos. Entonces, ahí fue donde empezaron a darse esas ideas. Y como les digo, el ejemplo claro es ese, que eso casi todos lo sabemos, todos los que hemos pasado por primaria, por básico y carrera, saben de que Cristóbal Colón le dieron el dinero, no era de él, para poder navegar en esas aguas, ¿ya? No era dinero de él. Entonces, así es como surgen esos potentados dando suficientes fondos de dinero para que otros comerciaran, para que otros fabricaran, ¿ya? Imagínense desde qué época se da esto. Ahora también surge, pero ahora están los bancos, ¿verdad, compañeros? Van a los bancos, ya el banco, las personas tienen proyectos que realizar, van al banco para que les den el capital que no posee la persona, pero tiene un proyecto. Y por supuesto tiene que sacar el pago del banco, el préstamo e intereses, pues ya después generará él la ganancia. Esto es ahora. Pero en esa época empezó, compañeros. Imagínense ustedes, yo no sé si solo a la reina se le ocurrió o alguien la asesoró que le entregara esas cantidades de dinero a Cristóbal Colón para que hiciera su exploración hacia aguas desconocidas. Y precisamente, compañeros, exactamente, compañera Andrea, así es, la iniciativa privada. Ahí empieza a formarse todo, porque no había, en ese tiempo no existía la iniciativa privada. Ahí era cuando empezaba a formarse todo eso. Y precisamente, compañeros, el descubrimiento de América es una empresa de los reyes católicos españoles. Vean eso, pues, o escuchen esto que estoy mencionando.
el descubrimiento de América es una empresa de los reyes católicos españoles, ¿ya? Lo cual necesitó financiamiento con préstamos, dice, para poder llevarse a cabo. ¿Ya? La idea de apoderamiento de otros territorios lleva a los países europeos al descubrimiento de otras latitudes, entre ellas el descubrimiento también de Oceanía, y así fueron descubriendo, pero también lo sumamente importante fue el descubrimiento de América, ¿ya? Pero esto no fue solo por así, sino que había un interés de, como les digo, los reyes católicos sabían que iban a tener ganancias, y qué ganancias que tuvieron al final, ¿verdad? Entonces, compañeros, aquí se van constituyendo, para esos siglos que mencioné, grandes estados nacionales en Europa, hablando de Europa, y a esa etapa se le llamó mercantilismo, constituyendo entonces el principio del sistema capitalista. El mercantilismo, compañeros, constituye el principio del sistema capitalista. ¿Y qué es el sistema capitalista? Pues el sistema capitalista es conveniente también a mencionarlo, tomar en cuenta que... y vieran que hay algo interesante, irónico, podrían decir ustedes. O voy a hacer la pregunta, ¿ustedes saben quién fue el creador o quién denominó a ese sistema? ¿Quién lo denominó capitalista? ¿Alguien sabe? Andrea Susel dice John Locke. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Estamos de acuerdo con ella? Andrea dice que Locke. ¿Alguien más, compañeros? William Goodell dice que Carlos Marx. Brandon también por ahí va. Pues efectivamente, compañeros, fíjense que, y de manera irónica, pues es Carlos Marx el que empieza a hablar por primera vez, a usar el término capitalismo o capitalista. Fíjense, entonces sus obras, que él es totalmente contrario al capitalismo, por lo mismo él empieza a utilizar el término o la denominación capitalista, ¿ya? A pesar de que es su más aférrimo enemigo, ¿verdad? Karl Marx. Pero bueno, él utilizó por primera vez ese término del capitalismo, capitalista, para identificar un sistema. Término que nace entonces, compañeros, con un tinte, dice, peyorativo, que se puede hablar de un desarrollo de un nuevo sistema económico, ¿ya? En su fase industrial. Y entonces aquí, siendo los procesos mecánicos los que trajeron cambios fundamentales en las condiciones de vida de los campesinos y los trabajadores urbanos, que constituían los gremios artesanales. Y con esto, compañeros, empiezan a facilitarse el trabajo. Y aparte de eso, a producir más. Y aquí empieza a darse el sistema ya capitalista, empiezan también ya los negocios. Dice que el capitalismo es la organización de los negocios en gran escala o a gran escala. Voy a repetir esto y les voy a dar el dato. Dice que para J.S. Hobson, el capitalismo es la organización de los negocios en gran escala por parte de un empresario o una compañía, de los empresarios que cuentan con riquezas acumuladas que permiten adquirir materia prima, herramientas y encontrar mano de obra con el fin de producir riquezas en mayor cantidad. Creo que esta es una definición muy completa y casi toma en cuenta todas las cuestiones relacionadas al capitalismo. Vamos a repetirla. Dice que
Para Jobson, J.S. Jobson, el capitalismo es la organización de los negocios en gran escala por parte de un empresario o compañía de los empresarios que cuentan con riquezas acumuladas que permiten adquirir materia prima, herramientas y encontrar mano de obra con el fin de producir riquezas en mayor cantidad. Así que a gran escala, de forma masiva. Ya, entonces, producción, ¿verdad, compañeros? De todo ese, de los productos. Como se pueden dar cuenta, ustedes hacer negocios, la organización de sus negocios a gran escala. Y ahora, compañeros, en la forma que vivimos a nivel internacional también, ¿verdad? Esperemos que esta situación que está pasando en México no nos afecte y venga a aumentar el precio de la canasta básica. Porque según noticias y toda la información que pasa por las redes, pues han dado cuenta que mucha gente está cerrando sus empresas, ya sea grandes, pequeñas, pequeños comerciantes del lado de México, y que eso es un gran motor para la economía de Guatemala. Entonces, con lo que está pasando, que yo creo que la mayoría está informada, esperemos que no venga a afectar mucho a Guatemala en lo que es el comercio, en cuestiones productos de primera necesidad. Fíjense que también Cabanelas divide el desarrollo industrial en 3 etapas. Dice que la primera etapa, aproximadamente entre los años de 1750 y 1850, en esa etapa tenemos en el desarrollo industrial de la siguiente manera. Hay una política general, liberalismo ilimitado. Escuchen esto y pónganle atención. Política general, también tenemos un liberalismo ilimitado. ¿Qué quería decir eso, compañeros? De que había una libertad total en la mayoría de cosas, de negocios, y se permitía hacer, estafar, aprovecharse lo que quisiera, porque no había normas que regularan la forma de hacer negocios. Y aquí empieza a surgir algo bien interesante, empieza a la corriente social dominante, que es la burguesía, Y entonces, por lo mismo, si hay un liberalismo, existe la posición económica predominante, de libre cambio. En cuanto al Estado, tenía una abstención total de la actitud del Estado. No aparecía el Estado en esta cuestión. ¿Por qué? Porque había libertad para que se hicieran todos esos negocios. Por entonces, la legislación nula, jóvenes, totalmente. Y después surge, pero muy escasa. En ese tiempo también la jornada de trabajo era de 14 a 16 horas o más, pero de lo que se tiene registro es de 14 a 16. Pero por supuesto hay gente que la hacían trabajar más tiempo. ¿Ya? El trabajo femenino, ¿qué pasaba con el trabajo femenino? Una explotación masiva en cuanto a las mujeres en esa época en el trabajo. ¿Ya? La técnica, ¿cómo era la técnica laboral? Mecanización, dice, semi-avanzada. La técnica de trabajar era semi-avanzada en esa época. ¿Ya? ¿Y cómo era la energía, compañeros? Pues en esa época teníamos que la energía era a vapor. Entonces, como ustedes han leído, han visto documentales, han visto películas, a pesar de ser ficción, pero muestra algunas cosas que sí pasaron en algunas películas. Por ejemplo, el tren, el famoso tren, cuando a sus inicios era movido a través de energía de vapor. A vapor. Entonces ahí utilizaban grandes calderas de agua, por supuesto leña para hacer fuego y calentar y producir el vapor. ¿Ya? Los barcos, compañeros, los barcos en esa época, si ustedes recuerden ustedes, no sé si el Titanic creo que todavía era a vapor, esas grandes chimeneas que tenía, en donde sacaban ya el humo después por ese fuego que hacía mover ese calor sería del vapor que hacía mover esas máquinas. Entonces, compañeros, de esa época la energía era el vapor. Y entonces decíamos que las organizaciones del trabajo, especialización, dice, no había, era empírica. Organizaciones del trabajo ya existían, empezaban a formarse, pero era empírica, o sea, no había
una profesionalización en cuanto a las organizaciones de trabajo. ¿Y cuál era la actitud de la iglesia en ese tiempo? Cuando hablamos de la actitud de la iglesia, ustedes, bueno, yo creo que la mayoría está informada de esto. Se refiere a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque era casi la única iglesia que predominaba en esa época, y era muy difícil escuchar que habían carismáticos, que habían evangélicos, que habían esto, no, solo era la iglesia católica. Entonces, por eso decían, siempre se relacionan a la iglesia, porque la iglesia tuvo mucha injerencia en ciertas épocas pasadas en cuanto al desarrollo de una sociedad, no solo del asunto espiritual. Entonces, en esa época la actitud de la iglesia era indiferente, ¿ya? No se involucraba tanto para proteger al trabajador. Entonces ellos, eso sí, ellos toman en cuenta mucho la prevención, pero la prevención sobre los peligros de la riqueza, que no se perdiera la riqueza. Fíjense. Pero sí, de alguna manera empezaron a recomendar la caridad. Y cuando hablamos a recomendar la caridad era de que fueran bondadosos y que le dieran a las personas que no tienen o no tenían en ese tiempo. ¿Y qué pasaba con los obreros, compañeros? La situación obrera en ese tiempo, olvídense, de forma general estaban en la miseria, pero así, en la miseria. Y por supuesto, de acuerdo a nuestro curso, una asociación de profesionales que pudiera haber no existía, inexistente, no, ni se pensaba de una asociación, de un sindicato, nada. Entonces, inexistente la asociación de profesionales en esa época. Acciones y reacciones espontáneas de algunos grupos, pero no formal, compañeros. Por supuesto, la huelga en esa época prohibida. Y surge también algo interesante ahí, la lucha clasista, ¿ya? Y dentro de esa lucha clasista, entonces ellos, para evitar seguir con los pleitos, empiezan a buscar planteamientos y soluciones para trabajar, producir de una mejor manera. Y aquí, al final, en conclusión con todo lo que les estoy hablando ahorita, el denominador general fue la primera revolución industrial, que al inicio del curso tocamos ese tema. Dentro la forma en que lo separa este autor, la segunda etapa para Cabanelas, la segunda etapa, compañeros, que se da dentro aproximadamente entre los años 50, 70, por supuesto 1800, no 1850, 1870, 1907, podemos decir el último 50 años, desde 1850 hasta 1900, hasta cerca de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué pasa ya en esta época, que es más adelantada? Aquí empieza ya la tendencia política general, el liberalismo moderado, ya no ilimitado como anteriormente, el despotismo más o menos desilustrado. ¿Qué es despotismo, compañeros? Eso sí necesito que ustedes me lo digan. Despotismo. ¿Alguien sabe? Gracias, Brandon. Dice abuso de poder. Muy bien, abuso de poder. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Estamos de acuerdo? Un gobierno absoluto, no limitado por las leyes. ¿Correcto? Absolutismo, por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, compañeros, ¿qué pasa? Hay un despotismo, dice, más o menos ilustrado. En este tiempo, la corriente social dominante, el socialismo científico.
Y dentro de la posición económica, aquí surge la explotación colonial por las grandes potencias y proteccionismo defensivo por muchos países, compañeros. Esta época es así bien intensa en cuanto a la explotación colonial por esas grandes potencias y con el proteccionismo, por supuesto, de muchos países. Aquí es cuando empiezan a traer mucha persona del África, mucho africano. Si hablamos de América, también para acá, para América, Estados Unidos fue el que más trajo esclavos de allá y está esa explotación colonial. Vienen personas europeas a Guatemala y también se establecen aquí y empiezan a explotar en esa época colonial a nuestra gente aquí en Guatemala, nativos de aquí de Guatemala. Y en cuanto al Estado, ¿qué pasaba aquí? ¿Cuál era la actitud del Estado? Intervencionismo en la cuestión social, pero no se metían, fíjense, pues bien interesante, no se metían a verificar asuntos de los derechos de los trabajadores. Solo cuestiones sociales, ahí para ir ayudando un poquito. Legislación en ese tiempo, las leyes eran asociadas sobre mujeres y menores, sobre riesgos. Aquí fíjense, miren, ya empieza a existir atisbos de derecho laboral, de derecho colectivo también. Dice que en cuanto a legislación empiezan a surgir leyes asociadas sobre las mujeres y sobre los menores, sobre los riesgos profesionales. Aquí empieza a haber ya previsión. La jornada ya es menor, la jornada de trabajo en esa época es de 10 a 12 horas. Ya se acepta el trabajo a las damas trabajar, porque era prohibido trabajar en la época anterior, trabajo femenino, protección a las damas en el trabajo. La técnica laboral ya estaba especializada en ese tiempo. Y la energía, compañeros, aquí la energía es diferente a la anterior. En la anterior dijimos que era el vapor. En esta segunda etapa y en esta época que mencioné, la energía es la electricidad. Ya empieza a existir una organización del trabajo. Y aquí, ¿cómo es la presencia de la iglesia? Pues la presencia de la iglesia o la actitud de la iglesia en esta época empieza a tener presencia precisamente dentro de la sociedad y empieza, fíjense, que a ser un problema social para los poseedores del dinero, porque ellos empiezan a aconsejar y se vuelve consejera para búsqueda de mejoras para los trabajadores. Y empieza entonces después, imagínense ustedes que estaban como juntos, empiezan a hacer ya una piedra en el zapato para los empresarios. ¿Y cómo estaba la situación obrera en general? Modesta, dice, pero sí llevadera para los trabajadores, con ocupaciones permanentes. Aquí ya empezaba a haber algún cierto cambio. Ya tenemos también la asociación profesional. ¿Ya? Entonces aquí con estas agrupaciones ya empiezan a existir dirigentes natos natos que se dedicaban ya a exigir los derechos, no solo para ellos, sino para los trabajadores. Y entonces empiezan estas agrupaciones con estos grandes líderes con carácter a buscar estos cambios y ahí empiezan ellos a buscar el surgimiento de los primeros sindicatos. Otro asunto importante, compañeros, para esta etapa es que la huelga empezó a tolerarse. Y el dominador general es la segunda revolución industrial. Y vamos a tocar la última y tercera etapa. Vamos a ver si nos da tiempo. Me avisan, compañeros, ustedes tienen que ir a su siguiente curso, ¿verdad? Sí.
En esta tercera etapa, compañeros, que se da del año de 1917, que se recuerdan que estaba la Primera Guerra Mundial en Europa, y 1910, como hablé mal, ¿verdad? Dije Tercera Guerra Mundial en Europa, entonces lo estoy diciendo de una forma equivocada. Tercera Guerra Mundial, compañeros, a pesar que solo se llevó a cabo en una parte de los continentes, en un continente, pero involucra a todos los países existentes de alguna manera, aunque nosotros no participemos directamente, pero de aquí quien nos representa, aunque no lo querramos, es Estados Unidos, por ejemplo, y se involucran algunas personas de los demás países para ir a la guerra. Bueno, entonces dentro de esta etapa, de 1917 a 1919, dentro de la política general existe un fuerte estatismo, una fuerte tranquilidad en cuanto a más inventos, a cuanto a más cuestión, a cuanto a más producción, y precisamente por la Primera Guerra Mundial. La corriente social sigue siendo social y colectiva. ¿Y cómo estaba la posición económica para esta época, compañeros? Aquí empieza a surgir el predominio estatal. El predominio estatal, ¿ya? Que es lo que vivimos en la actualidad. Ya hoy se pueden dar cuenta ustedes que está el sistema económico que por supuesto no da la cara en todo el desarrollo, todo esto del desarrollo de la convivencia de una sociedad como para Guatemala ahorita con esta situación que estamos viviendo, compañeros, en cuanto a que no quieren de alguna manera de permitir y declarar ganadores a las personas que ganaron libremente en las elecciones, libre y voluntariamente por todos los ciudadanos que eligieron a los que están como presi y vicepresidente. Entonces, ustedes pues han visto noticias y se han dado cuenta que de alguna manera no han querido permitir que ellos sean, a pesar que fueron declarados legalmente ganadores por la institución que realmente es la que tiene esa facultad para hacerlo, pero hay ciertos sectores del Estado, aquí viene del Estado, que no quieren permitirlo. Entonces aquí es donde empieza a darse uno cuenta que el Estado ya es decisivo en cuanto a la situación política, económica y jurídica de un Estado. Porque dice que la posición, escuchen eso, la posición económica dominante ahora, hay un predominio estatal. Entonces, se dan cuenta ustedes, la iniciativa privada no aparece, quienes son los que están peleándose esa forma de poderes, es el Estado, los que forman el Estado. En cuanto a la legislación o la creación de leyes, sí excesiva, sí hay leyes, hay cantidad de leyes, a veces excesivas, ¿sí? Pero sí hay, compañeros, si nos vemos a la actualidad, hay cantidad de leyes que no se aplican algunas como debe ser, es otra cosa, pero leyes hay, y hay buenas leyes. Aquí también ya surge otro cambio en mejoras para trabajadores. Tenemos la jornada que es de 40 a 48 horas semanales. Ya es un cambio superando en beneficio de los trabajadores. Y por supuesto continúa mejorando el trabajo femenino y lo tienen dentro de un régimen especial. Y la técnica laboral, aquí, aparte de la electricidad, aquí ya se da algo más, otra cuestión importante, otra energía, podría decirse, que es la mecanización intensiva, la automatización. Aquí ya va surgiendo tecnología, van surgiendo otras cuestiones más novedosas, compañeros, para el desarrollo de las máquinas, para la producción. La energía, como en tal, tenemos la electricidad, el petróleo y lo atómico. Surge también la organización del trabajo, ya hay organización. La iglesia, actitud de la iglesia dice intervencionista, solo que aquí ya se inclina a favor de los trabajadores. ¿Y cómo está la situación obrera en esta época? En los países desarrollados, dice, hay un confort en el hogar para los trabajadores en los países desarrollados. Nos estamos refiriendo entonces, compañeros, a Inglaterra, Francia, Italia, bueno, Estados Unidos también de este lado. Repito esto, situación obrera en general, dice, en los países desarrollados, un confort en el hogar. O sea, estamos acomodados, tenemos ganamos bien, tenemos trabajo, entonces
hay confort. Los países agroexportadores, también estos países aportan conocimiento en cuanto a la forma de tratar a sus trabajadores, porque a la hora de ser, dedicarse al agro, entonces estas exportaciones les da ganancias exorbitantes. Y entonces, compañeros, aquí se da eso tan importante para el derecho colectivo de trabajo, la asociación profesional. Y dice que es en esta época cuando se da el reconocimiento legal a la asociación de profesionales. Mayor interés también en los dirigentes. Y en los últimos años hay un decaimiento debido al crecimiento excesivo de la economía. Escuchen eso. Se le da a la asociación profesional, se le da reconocimiento legal. Hay mayor interés por los dirigentes de mantenerse organizados. Pero surge algo, en los últimos años hay un decaimiento de las asociaciones profesionales debido al crecimiento excesivo de la economía informal. La economía informal, como ustedes lo saben, pues su nombre lo dice, informal, y cada quien jala para donde le convenga, pero no están organizados. ¿Ya? Y entonces esto viene a afectar un poco a las asociaciones profesionales. Y entonces aquí sí se da la juridicidad de la huelga y se obtiene como un derecho, se gana como un derecho, por supuesto, sujeto a ciertas condiciones. ¿Ya? Y la lucha de clases, compañeros, es atenuada, quiere decir suave, a panoramas nacionales. Y también se da la tercera revolución industrial. Entonces, compañeros, estas épocas vienen marcando la previsión social, el aparecimiento de políticas estatales de tipo socialista en el contexto mundial. También estos inciden en el surgimiento de instituciones sociales tendientes a disminuir las necesidades de la población, tales como, aquí empieza, compañeros, la vivienda, salud, seguridad social. ¿Ya? Y en fin, y en conclusión, miren, de todo lo que les hablé, estas políticas de atención se han denominado previsión social. Voy a repetir esta partecita. Dice que el aparecimiento de políticas estatales de tipo socialista en el contexto mundial incide entonces en el surgimiento de instituciones sociales tendientes a disminuir las necesidades de la población en los campos tales como vivienda, salud y seguridad social. Estas políticas entonces son las que se han denominado previsión social. Y es de esta manera, compañeros, cómo se van generando instituciones con las que se plantea algunas soluciones a esas preocupaciones de los trabajadores. Y de esta manera se buscan entonces esas formas de convivencia civilizada en que los trabajadores cada vez tengan mejores oportunidades de vivir mejor. Y entonces, compañeros, la previsión social no es igual en cada país, como lo mencioné anteriormente, en relación, se debe establecer, depende su vocación productiva. Así es como usted va a determinar la previsión social de un país. Ya cuál es su desarrollo tecnológico, su potencial financiero y a la composición social que tenga. De ahí depende su previsión social. ¿Y qué pasa con Guatemala en cuanto a lo que estamos hablando? Y con esto me quedo, compañeros. En Guatemala, entonces, aquí hay algo bien interesante, importante, que se da en los acontecimientos en cuanto al desarrollo de producción de Guatemala, que también produce algún retraso en cuanto al desarrollo en general de la sociedad. Tenemos entonces un retraso en la educación,
retraso de la salud como necesidades de primer orden, ¿ya? Inicialmente eran cubiertas en buena medida por la Iglesia Católica, que es cuando intervenía la Iglesia Católica, y también teníamos en Guatemala las labores del obispo Francisco Marroquín, ¿ya? Francisco Marroquín. Compañeros, ¿en qué billete, en qué documento dinerario de Guatemala aparece la foto y el nombre de el obispo Francisco Marroquín? ¿En el billete de 100 quetzales, licenciado? ¿Cómo? En el billete de 100 quetzales, dice la compañera. ¿Correcto? En el billete de 100 quetzales. Aquí terminando, compañeros, ahorita que hablamos del billete de 100 quetzales, una anécdota. Cuando yo me estaba examinando fase privada de derecho, la fase privada, dentro del curso lo examinan a uno de derecho mercantil. Y a mí me examinó una señora de respeto, la licenciada Vega. Ella ya no examina. Dura, por cierto, para examinar. Bueno, el asunto es que una de sus preguntas, en una fase privada, ustedes me preguntó que de qué color era el billete de a 100. Fíjense. La verdad, yo no consideré muy importante la pregunta para el conocimiento, pero por alguna razón me acordaba. Y ella me dio un tip también para que yo le atinara a esos muchachos, ¿verdad? Y lo que pasa, compañeros, es que ese color tiene fundamento legal. Ahí lo van a ver por ahí. ¿Alguien sabe de qué color es? Ahorita se están sacando los billetes que tienen ahí. Sale porque en esta época y en Guatemala, cuando empieza también Guatemala a querer incorporar ese sistema, yo lo miro color café, dice Fátima. Pues igual yo también, yo creo que todos lo miramos de ese color. Bueno, de plano quieren saberlo. El color legal, el color de acuerdo a la ley, es color sepia, que creo que significa como algo café también, ¿verdad, compañero? Un café pálido, oscuro. Entonces el color es sepia, con Z, al inicio un color sepia, ¿ya? Y entonces se recuerdan que hay una ley que regula todas las cuestiones de valores en Guatemala. Ahí es en donde está ese fundamento. Pero ahorita me acordé que hablando de Francisco Marroquín, imagínense, en un privado me preguntaron qué color era el billete y dije, pues eso no tiene sentido, ¿no? Yo ve que me pregunte, mire cómo se hace una letra de cambio, cómo se hace, cuáles son los trámites para la inscripción de una patente. Bueno, entonces es Francisco Marroquín, él que en Guatemala vela entonces también, compañeros, por los trabajadores, ¿ya? Y cubrían, dice, muchas necesidades, mucha previsión social por la iglesia. Y quien coordinaba todo esto era el obispo Francisco Marroquín y también el santo hermano Pedro de Betancourt. ¿Ya? Ellos son una verdadera muestra de todo lo ya mencionado, ellos dos. Sin embargo, también se tiene noticia que la participación estatal en el ámbito de la salud se inicia en el siglo XIX, compañeros, siglo XIX. Y entonces, compañeros, así es como empieza a surgir el desarrollo y el surgimiento del trabajo también, el cambio del trabajo de una sociedad puramente labriega o solo de tierra, sino también pasando ya un poco a la industria, que aquí en Guatemala vino mucho después que en Europa. Así es como surge, así es como aparece la Iglesia Católica después de que buscaba la tierra y el poder terrenal. Después hizo un cambio total y empezó a ayudar a los trabajadores, cuando ya empezaron a surgir trabajadores, que en esa época no se le llamaban así. Y para muestra, aquí en Guatemala, pues estos personajes apoyaban a los trabajadores, les buscaban de una manera la previsión social. Entonces, compañeros, por aquí nos vamos a quedar. Sin más tardar, creo que ya mañana les enviamos, no sé si ya lo había enviado Cristian, creo que no. Y ahí me va a confirmar él, y si no, pues ya mañana, de acuerdo a la información que él ya tiene de ustedes, vamos a mandar de una vez
sus listados para que empiecen a trabajar y de una vez mañana doy la recomendación. Oye, así es, compañeros, que tengan una buena noche y si Dios permite nos vemos mañana. Sí.